Hoy he venido hasta el Viso de San Juan para conocer a Loida Zabala, una mujer más que maravillosa. Antes de que escuches esta conversación lenta, me gustaría recordarte que tengo una newsletter. Puedes suscribirte gratuitamente a ella buscando en tu navegador lamujermaravillosa.substack.com. Ahí puedes enterarte de las próximas grabaciones de La Mujer Maravillosa en directo. Loida Zabala es deportista paralímpica, ella ha estado presente en 5 Juegos Paralímpicos. Me atrevería a decir que París 2024 fueron los Juegos Paralímpicos más especiales para ella porque fueron los primeros tras conocer el diagnóstico de su enfermedad, cáncer de pulmón con metástasis. Ella es maravillosa porque nos enseña cómo vive la vida sorbito a sorbito y muy poco a poco, como la vocación de este podcast, que es disfrutar la vida de una forma más lenta. Y me encantaría que compartieras esta conversación conmigo porque para mí ha sido realmente especial. Así que nada, ya ha llegado el momento de que escuches esta conversación con Loida Zabala. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mujer Maravillosa. Hoy estoy con una mujer maravillosa enorme, tengo unas ganas enormes de hablar con ella. Ella es Loida Zabala y ella es un ejemplo de superación, de resiliencia, pero sobre todo de fuerza, en sentido literal y figurado además, porque es levantadora de peso. Loida, gracias por traernos aquí hasta este sitio, hasta un sitio tan cercano para ti. No, gracias a ti, amiga, por invitarme a tu gran podcast, que me gusta mucho. Qué bonita eres, Loida. Pues como decíamos, yo creo que eres el claro ejemplo de que muchas veces cuando ponemos el foco en las cosas buenas de la vida salen cosas espectaculares y yo creo que eso te hace realmente maravillosa y lo vamos a ir descubriendo poco a poco en esta conversación lenta, porque al final el podcast de La Mujer Maravillosa trata de eso, ¿no? De tener un ratito para nosotras mismas conversando lentamente sobre aquellas cosas que solemos no darle importancia muchas veces en la vida, que al final son las más importantes. Y creo que de eso tú precisamente sabes mucho. Así que es un placer estar aquí. Vamos a empezar el episodio, Loida. Yo siempre empiezo los episodios con la última pregunta que te dejó la última mujer maravillosa. En este caso ella es Patri, psicóloga, y ella te preguntaba qué te da serenidad en la vida. Bueno, a mí lo que me da serenidad más es el deporte, porque me hace sentirme activa, pero también como en paz, ¿no? Como he hecho un buen entrenamiento, me gusta mucho lo que acabo de hacer y bueno, pues eso me deja tranquila ya para todo el día. Qué bueno, pues vamos a hablar mucho también de serenidad, de calma, de cómo conectas tú también con esas cosas buenas y vamos a hablar de deporte. Pero antes de eso me gustaría que me explicaras, para ponernos un poco en contexto y en antecedente, ¿qué es esto del powerlifting, del levantamiento de peso? Es un deporte en el que se emplea la fuerza, en mi caso es press de banca porque es paralímpico y bueno, pues ya llevamos 5 juegos en los que hemos ido y también existe el powerlifting, que también he competido, que es para personas sin discapacidad y bueno, también es un deporte que me gusta mucho porque tiene que ver con el press de banca y la fuerza también. Qué bueno. Has estado en 5 Juegos Paralímpicos, vamos a hacer un repaso desde Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 y en estos has conseguido 4 diplomas paralímpicos. Pero además el año pasado estuviste en los Juegos Paralímpicos de París. ¿Cómo ha sido este viaje? París 2024 han sido los juegos más especiales porque han sido los juegos en los que era imposible que yo llegase y bueno, pues al final llegamos y además tenía a la familia en el público porque es la vez en la que los juegos han estado más cerca de su casa y bueno, ha sido algo emocionantísimo para mí. ¡Qué maravilla! Me gustaría recuperar ese mensaje tan bonito que diste, ¿no?, cuando acabaste los Juegos Olímpicos, y es que a veces te pueden dar una noticia que quizá no te esperas, ¿no? Una noticia que puede cambiar todo, pero al final la vida sí que sigue trayendo regalos, sigue trayendo sorpresas. Sí. Y es que ha sido, yo creo que me atrevería a decir que para ti la competición paralímpica más esperada, ¿no? Porque fue justamente después de conocer ese diagnóstico, Sí. ese diagnóstico de la enfermedad de cáncer de pulmón, ¿no?, con Sí. metástasis. ¿Cómo lo viviste tú también esto? Pues en octubre de 2023 es cuando me empezaron a hacer pruebas y cuando me dieron la noticia que tenía pues cáncer de pulmón con metástasis, 9 tumores cerebrales, en bazo, suprarrenales, riñón, bueno, en tantos órganos, pues fue como algo impactante, pero no sabía cómo tomármelo. Entonces, en aquel momento dije, vale, ¿cómo puedo salir de esta situación?
y bueno, me propuse centrarme en los juegos en los que me había clasificado, que eran en los de París 2024, que bueno, era difícil de llegar porque la primera medicación pues me hizo subir 11 kilos, tenía que bajar esos 11 kilos y tenía que volver a empezar a entrenar, pero ¿qué pasa? Que con los 9 tumores cerebrales no podía empezar. Entonces, bueno, empecé con la medicación desde el principio para poder combatirlo, hasta que en diciembre me dijeron que habían desaparecido esos 9 tumores cerebrales. Y bueno, obviamente el de pulmón es incurable, pero los del cerebro habían desaparecido y era como, bueno, que sí, que puedo entrenar ya por fin. Y bueno, pues empecé a entrenar con toda la ilusión del mundo y bueno, pues empecé incluso a competir ya en campeonatos de España y demás. Gané ese campeonato de España que era como La imposible. medalla de oro. Sí. Y bueno, pues ya llegando ya a la fase final, bueno, pues todavía me quedaban 2,5 kilos por bajar, estuvimos en la sauna día y noche, bueno, fue algo increíble, pero bueno, al final pudimos cumplir ese peso y bueno, tener el ok de la médica de que podía competir, así que para mí París era como algo mágico. Ujú. Y bueno, la vida, a pesar de esta noticia del cáncer, pues me devolvió pues, esta maravillosa experiencia que no me lo esperaba en absoluto. Qué maravilla. Si este es un ejemplo más de que al final te has aferrado siempre a lo bueno, ¿no? A lo bueno que decíamos de la vida, a esa sorpresa, a esa alegría, y al final es lo que te hizo poder estar al final en esos Juegos Paralímpicos dándolo todo. Sí, 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 lo dimos todo y bueno, es la primera vez que hago 3 válidos en un internacional, Ujú. que era algo imposible, pero bueno, la verdad es que tener ahí a la familia en el público me ayudó mucho también. Qué maravilla. En ese campeonato de España te has proclamado campeona absoluta 19 veces consecutivas. O sea, ¿cómo fue esto también? Sí, bueno, era algo que pues tampoco me esperaba porque llevaba solo 2 meses entrenando, pero bueno, al final lo conseguimos y a mí me hizo mucha ilusión. Sobre todo me ha hecho ilusión, pues hace poco, que es cuando conseguí el récord de España con 100 kilos, que bueno, era para mí como algo también imposible porque en febrero del año pasado empecé con 40 kilos nada más y el Ujú. volver a esos 100 kilos pues fue como algo increíble para mí. Un 28 de octubre de 2023, al final, como comentábamos, empezaste a sentir esos primeros síntomas, ¿no? De que no te encontrabas bien. ¿Cómo Ujú. fue esto y cómo fue luego, sobre todo, la preparación, ¿no? Para esos Juegos Paralímpicos? Sí, pues bueno, antes del diagnóstico, pues yo estaba entrenando, era un Ujú. sábado, estaba tranquila y bueno, pues me fui a trabajar a Ilunion, que soy teleoperadora allí, que es algo que disfruto mucho porque ayuda a la gente. Sí, luego vamos a hablar también de esto porque es una labor súper importante. Y bueno, pues en un momento en el que estaba en una llamada no podía seguir hablando y no sabía por qué, así que fui a la coordinadora, que se llama Anita, y Anita. Y ahí intenté explicárselo, pero ya no podía volver. Otra vez me pasaba que no podía hablar. Entonces nada, llamaron a la ambulancia y la ambulancia pues le dijeron, oye, ¿qué es esto? Y me avisaron de un reloj. Dije, ay, pues ahora mismo no sé exactamente qué es lo que es, no sé explicarme. Y dice, ¿y esto? Que eran unas gafas. Digo, ay, pues sé lo que es, pero es que no sé cómo decirte cómo se llama. Entonces, bueno, me llevaron al hospital y ahí es donde se me detectó lo que tenía realmente. Ujú. Como comentábamos ahí, claro, tu oncóloga también, ¿no? Te reguló mucho el tratamiento, al final ese tratamiento quizá pues no era lo más adecuado si querías prepararte para esos Juegos Paralímpicos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es un tratamiento que siempre pues, ha sido duro, ¿no? Porque te agota y demás, pero bueno, el problema fue el primer medicamento que fue el que me subió de peso y después ya pues seguimos con el otro tratamiento que es para mantener a raya al cáncer, ¿no? Que era pues lo que ahora mismo estamos intentando, ¿no? Y bueno, pues es un cáncer incurable, pero nosotros pues le mantenemos a raya todo lo que se pueda. Cuando ya deje de hacer efecto este tipo de medicamento, pues ya tenemos otro preparado y esto es ir alargando la vida poquito a poquito, poquito a poquito y a ver hasta dónde llegamos.
Has trabajado mucho la aceptación, te he escuchado en alguna entrevista, ¿no? Porque al final tú has querido ponerte en la perspectiva como dices tú, trabajando un poquito, ¿no? Ese día a día, ese vivir el día. Hay un mensaje precioso también que diste, que es que no tenemos ningún tiempo garantizado y que muchas veces contamos con que tenemos o vamos a tener décadas por delante, ¿no? Para llevar a cabo todas esas cosas que nos gustaría hacer, Sí. pero que en la vida pasan cosas que no se esperan y que también uno tiene que contar con ellas a veces, ¿no? Claro, ya damos por hecho que vamos a vivir muchísimos años, que nos va a dar tiempo a todo y bueno, sin ir más lejos, ¿no? Que hace unos años me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas el lanzamiento de peso? Que es otro deporte que estoy haciendo ahora y es porque con el cáncer como que me ha cambiado la perspectiva, como que ahora digo, no, no, que es que el tiempo se acaba, si quieres hacerlo, hazlo ya, Ujú, porque es que el tiempo pasa volando y nunca sabes qué puede pasar en otro día. ujú. Me recuerda mucho a los estoicos esto del cambio de perspectiva, te lo juro. Es como que, bueno, lo que tú dices, ¿no? Vivimos la vida como si fuéramos a tenerla toda por delante, ¿no? Pero efectivamente las cosas pasan. Incluso recuerdo un aforismo, ¿no? De Marco Aurelio que al final decía, es que lo tengo por aquí, lo quiero decir tal cual. Podrías dejar la vida en estos momentos, o sea, que deja que eso determine lo que haces, dices y piensas, ¿no? Al final, Sí, tener bien claro cuál es el objetivo. Para ti tu objetivo era ir a esos Juegos sí. Paralímpicos, pusiste todas tus ganas y todo tu empeño y ahí estuviste. ¿Y cómo lo viviste cuando pasó y cuando llegó? ¿Qué sentiste? Bueno, lloré de felicidad, Hay imagínate, un vídeo por ¿no? ahí súper bonito, sí, 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 Es sí. que no podía aguantar pues esa súper felicidad que era como algo increíble de Ujú, sentir y bueno, es que ya miraba para arriba, veía a la familia, lloraba. ujú, Miraba la banca de París 2024 y lloraba, porque claro, era como todo tan imposible que me pasó como, no sé, es una sensación increíble. Y ujú, bueno, pues ahora pues hay otras cosas que cumplir, otros objetivos, otras metas y vamos a ver si lo cumplimos y si no, pues seguiremos intentándolo para la próxima. ujú. Así por el horizonte, ¿cuáles son las próximas metas que te has puesto? Pues mira, como yo fui la última campeona de Europa, me encantaría volver a ser campeona de Europa, que Ujú, ahora teniendo cáncer obviamente es difícil, pero voy a dar todo de mí para poder conseguirlo. También me gustaría clasificarme para los siguientes Juegos, lo de Los Ángeles 2028, que es difícil llegar hasta 2028 viva, pero yo voy a hacer todo lo posible para sobrevivir y bueno, clasificarme. Y bueno, pues ya el último objetivo que tengo sería ver la alarma del móvil que se llama Sigues viva, que bueno, en este caso es una alarma que en teoría pues ya no debería estar viva para verla, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para sobrevivir y ver esa alarma y celebrarlo pues con todos vosotros. qué bonito, por Dios, se me ponen los pelos de punta. Celebrar los momentos bonitos, ¿no? Sí, Porque están, porque son y porque están. Qué maravilla. Yo creo que mucha parte de ese espíritu lo has compartido también con tu gente, con la gente que te sigue. Compartes mucho. Una cosa muy bonita que dices también es que te gusta repartir la energía entre todos, ¿no? Porque al sí. final la energía también es la parte buena y la parte mala, ¿no? Mostrar también esa cara que no se ve, incluso en un medio como son las redes sociales, donde parece que se muestra solo lo bueno, ¿no? ¿Cómo te conecta eso con la gente? Para mí las redes sociales son como súper importantes porque es que me he dado cuenta que hay tanta gente que me sigue que tiene cáncer y que les estoy animando como también sobre todo a admitir lo que tienes, a superarlo, a bueno, ser claros con lo que está pasando y no tener tampoco una esperanza falsa, sino el vivir el día a día, el disfrutar de todo lo que vivimos y de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Porque muchas veces nos estamos centrando en lo que tenemos, pero no nos estamos centrando en que seguimos vivos. Claro. Es que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, mira, en París, en un restaurante, me dieron un platito con un sirope que ponía Sigues viva, ¿no? Que fue como un detalle súper bonito y bueno, me hace mucha ilusión porque bueno, ya el hecho de estar aquí pues es como un premio, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para mí me alegra mucho cada momento. Qué bueno.
Supongo que hablarás con esas personas que te siguen, tendréis Sí. un contacto directo, ¿no? Seguro que hay historias ahí súper bonitas también. Creo que hay incluso hasta un club de fans. Sí, sí, sí. Lo he visto por ahí. Sí, que de hecho son dos chicas Ujú. gemelas que he conocido en el hospital Sí. después, porque bueno, como me apoyaban tanto siempre en redes sociales, dice, pues me mandaron un email y dije, sí, sí, pues claro, que sí, vamos a conocernos. Y nos conocimos en uno de los días que tenía que hacer una resonancia craneal Ujú. y bueno, pues me acompañaron y todo y bueno, increíble. Qué chulo también, ¿no? También es muy importante, y tú lo dices mucho, dejar fluir todas las emociones, ¿verdad? Sí. Esto me recuerda a un episodio que grabé con la artista, con Vico también, y ella comentaba también, pues eso, que parece que aceptamos como muy rápido lo bueno, las cosas buenas, la felicidad, el estar bien, ¿no? Y que cuando llegan momentos malos o esas época de tristeza, de que estamos más alicaídos, como que intentamos esconderlo porque no vayan a pensar los demás que no estamos bien o que hay algo que en ese momento nos entristece un poco más. Y yo creo que tú también haces ahí una labor súper importante de dar vida y dar forma a todas esas emociones, ¿no? Sí, yo pienso que es importante, tanto las buenas emociones como las malas, yo creo que todo es importante porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta que tenemos alguna emoción negativa en ese momento, pues no vamos a desahogarnos y yo creo que eso es importante. Por eso siempre soy tan sincera en redes sociales, si no me encuentro bien, pues lo digo también y me gusta ser libre porque, bueno, yo no soy una superheroína como tal, así fuerte por fuera y por dentro. No, no, es que todo el mundo somos fuertes por dentro, pero si en algún momento nos caemos, pues necesitamos sentirnos mal, desahogarnos para volver a levantarnos. Ujú. Yo creo que también está la fortaleza incluso de pedir ayuda, ¿no? Porque al final Sí. estás asumiendo que no puedes con esto y eso es muy valiente, ¿no? Sí, de hecho me gustaría ayudar a mi familia porque, claro, el tema de mi familia, pues es que ellos sí que lo están pasando mal con el tema del cáncer. Sí, el familiar es lo más complicado porque, bueno, más complicado que ser el paciente, porque, bueno, es más difícil de aceptar. Me encantaría ayudarlos, pero por el momento no lo he conseguido. Espero que, bueno, ya viendo mi positividad, pues sí que les viene bien, pero bueno, también quiero que lo acepten en algún momento. Yo creo que todos deberíamos de aprender de esa resiliencia. Yo también, pues también me ha tocado la enfermedad, en este caso como familiar, y Es más complicado. es muy complicado, Sí. sí, el trabajar la aceptación. Eh, pues al final, como decíamos, la tuya yo creo que es una historia de resiliencia, pero en mayúsculas, ¿no? Hubo también ahí en los Juegos de Londres, ¿no? En 2012, un acontecimiento que nadie contaba con él, ¿no? Y que también entorpeció o pudo entorpecer tu presencia en esos Juegos, ¿no? Sí, un mes antes de ir a Londres de 2012, donde estaba clasificada, pues mi pareja de ese momento me maltrató, me lesionó el brazo derecho y era imposible que yo pudiera volver a estirar el brazo y poder competir en esos juegos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue dedicarme pues al brazo, a intentar recuperarlo lo máximo posible. Me encontraba como en un pozo emocional, me sentía muy mal, no entendía por qué había pasado todo eso. Obviamente denuncié porque es algo que hay que hacer y bueno, pues si maltrata a otra persona, pues obviamente pues va a tener esos antecedentes que van a ayudar a la siguiente persona, ¿no? Porque una persona así no cambia. Y bueno, pues recuperé el brazo afortunadamente y pude ir a los Juegos de Londres 2012, que para mí fue algo increíble el poder ir, el subirme al avión, es como, ¡ah, qué lo he conseguido! Y bueno, me hizo olvidarme de esa experiencia, de salir de ese pozo emocional, porque para mí Londres me ayudó muchísimo. Entonces, por eso en 2024 quise centrarme en París 2024, porque para mí centrarme en el objetivo en vez de en el problema que he tenido es lo que me hace superar esa situación complicada. Ujú. De nuevo, sí, ahí te agarraste a ese acontecimiento, ¿no? Para intentar desviar lo que tú dices. Sí, Y salió muy bien, ¿eh? Salió al final los Juegos sí. Paralímpicos, un diploma paralímpico y también una experiencia, entiendo que inolvidable, ¿no?
sí, inolvidable porque eran mis segundos Juegos y ahí me encontraba con las personas que había conocido en Pekín 2008, así que para mí fue algo increíble porque el hecho de no estar en el mismo deporte pues no los veo a estos deportistas, así que para mí fue algo increíble. También entiendo que, claro, al estar presente en los Juegos Paralímpicos, estrechas muchos lazos con muchas deportistas paralímpicas y ahí también es importante, ¿no?, la fuerza que hacemos al final entre las mujeres para seguir apostando, ¿no?, por lo bueno que está por venir. Sí, de hecho, bueno, tengo una inspiración constante Lo sé. que es, bueno, se llama María Pélez Sí. y bueno, pues ella me conoció en los Juegos de Pekín 2008 y bueno, me invitó a su casa. En Fue México, ¿no? algo, sí, fue algo increíble. Me fui, bueno, pues en 2015, a finales de 2015 y bueno, fue algo increíble estar con ella porque, bueno, pues es una experiencia en la que todo el mundo me decía que era una locura, que no lo hiciera y yo dije, bueno, pero aprendería, ¿no? Entonces, pues al final esta experiencia obviamente me dio miedo competir en el Open de las Américas porque todo el mundo me decía que era una locura, pero bueno, al final gané ese Open de las Américas y era como, pues mira, al final, pues aparte de haber aprendido todo, pues ha tenido un bonito final, ¿no? Y es gracias a todo lo que aprendí de Amalia, que además es buena persona. Qué guay, qué experiencia más chula, ¿eh? Sí. ¿Y cómo llegó el levantamiento de peso a tu vida? Porque creo que tenemos que viajar al Sí, pasado, bastante uf, al pasado. muy al pasado, sí. A los 12 años, cuando ya me senté en mi primera silla de ruedas, pues empecé haciendo mancuernas, pues para tener más fuerza, pues para poder subir cuestas y ser independiente. Y bueno, pues a los 18 años volví al Hospital de Parapléjicos de Toledo para sacarme allí el carnet de conducir y ahí pues un exjugador de baloncesto me dijo, oye, ¿por qué no haces halterofilia? Y yo, ¿qué? No sabía ni que era la olímpica, imagínate. Y lo probé y me enganché. O sea, ya llevo 20 años enganchada, así a lo Guau. tonto. Que sí, al final, porque bueno, te detectaron una mielitis transversa, ¿no? Sí. Y entonces, precisamente, como tú comentas, eso, al intentar buscar un ejercicio para fortalecer, pues descubriste este deporte y me encanta, tenía muchas ganas de preguntarte en qué momento una cosa que se convierte casi en necesidad por fortalecer tu cuerpo por una circunstancia adversa, se da la vuelta y dices, pues ahora voy a competir. ¿Esto Sí. cómo pasa? Sí, es que probé lo que es la competición y en este deporte concretamente sí que me gustó mucho y me enganchó. Y era como, pues si he mejorado unos kilos en este tiempo, quizá pueda seguir mejorando. Entonces como que me fui enganchando y poniendo los objetivos. Mi primer objetivo era llegar a los 80 kilos y bueno, mi segundo objetivo era superar esos 80 porque me decían que era imposible que yo lo superara. Y bueno, al final parece. ¿Imposible? Dijiste Pero, imposible, pues voy a por ello. pues al final lo pude conseguir. También Sí. me decían que era imposible que me fuera a unos Juegos Paralímpicos. Ujú. Al final, mira, he ido a 5. Y también me dijeron en una ocasión que nunca sería campeona de España. Ah, Pero, 19 veces. pero bueno, a veces las cosas llegan sin esperarlas. Ya. ¿Cómo trabajaste el tema del miedo escénico? Porque he escuchado que al principio tenías un montón de miedo escénico, ¿no? Sí, para mí al principio ha sido muy difícil, lo pasaba tan mal que me entraban ganas de vomitar en cada competición. Y en 2016, aparte de conocer a Óscar Sánchez, que empezó a ser mi entrenador, pues también conocí a Iván Alonso, que me lo presentó, y fue un psicólogo deportivo que me ayudó muchísimo porque pasé de pasarlo muy mal en las competiciones a disfrutarlas. Entonces, Vale. para mí fue algo increíble. Y esto me parece súper interesante porque es que hemos hablado del deporte, pero del deporte, o sea, de alto rendimiento, deporte paralímpico, ¿no? Los Juegos Paralímpicos y muchas veces, además, muchos diplomas paralímpicos y una lista enorme, ¿no?, de premios, ¿no? Pero es que además de eso te gustan muchas otras cosas. O sea, y además me interesa mucho esto, que están muy relacionadas con las emociones, porque dices que al final ser deportista no te permite sacar ciertas emociones que quizá con otras habilidades sí que te permite, ¿no?
como es el caso de la psicología y de la interpretación. Sí, sí, para mí ha sido súper importante. Lo primero que hice fue formarme en interpretación, porque eso me hizo entender lo importante que eran el resto de emociones que estaba viviendo a través de un personaje, ¿no? Entonces me hizo sentir una humana de verdad. Que bueno, darme pues ese privilegio de estar triste, de estar enfadada, de estar, bueno, de tener rabia, pues cosas que no he tenido por ser deportista, porque bueno, te conviertes como una persona mucho más fría, ¿no? Y la interpretación me ayudó a eso, a sentir todas las emociones, que creo que es súper importante. Y bueno, luego el estudiar psicología, pues imagínate, ¿no? Lo que he aprendido para mí ha sido increíble y me he conocido justo después de toda esta formación. Claro, claro, ¿qué has aprendido de la psicología? Que luego, bueno, supongo que muchísimas cosas, pero alguna cosa es importante que se te quede, que tengas así en mente, que te hayas podido entender a ti misma más gracias a la psicología. Bueno, o sea, yo siempre le he dado importancia desde que estudié la psicología a todas las emociones, porque claro, para mí antes era, si me encontraba mal, no, tengo que pensar en otra cosa y tal, no, o sea, es que hay que desahogarse, ¿no? Y entonces la psicología te hace entender pues bueno, que también es importante el pararnos y a ver, vale, ¿cómo me siento, no? Y bueno, pues aunque ahora mismo con el tema del cáncer sí que es verdad que cuando me preguntan qué tal, no sé qué decir. Ya. Porque claro, si tienes un cáncer incurable, pero eres feliz, ¿por dónde tienes que tirar, no? ¿Es algo físico o es algo emocional? Sí, sí, Así sí. que nada, pues... Bueno, hemos preguntado a ChatGPT, ¿verdad? Sí. Me ha encantado que lo has puesto en tus redes sociales y has Sí. puesto, le has preguntado a ChatGPT, ¿qué diría Loida Zabala cuando se le pregunta qué tal? Bueno, y yo creo que ChatGPT, o sea, tiene una respuesta preciosa, ¿no? Sí, 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 digo, sigo viva, pues claro, pues estoy viviendo un momento maravilloso, ¿no? Exacto, Entonces, sí. ¿Qué tal? Pues sigo viva. claro, Mm. entonces... Hablamos eso de que te gusten muchas cosas distintas, la multipotencialidad, así lo decía Leire Urzaiz, ella estuvo también en un episodio de La Mujer Maravillosa, ella fue la fundadora de Papiroga, que era una marca de complementos es muy conocida, pero quiso dejar, ¿no? Su negocio y ahora está emprendiendo por su cuenta, es mentora de emprendimiento, pero se ha lanzado al tema de la pintura también y ha visto que le encanta y encima que se le da bien. Esto me recuerda una frase tuya que dices, que es preciosa, que dice, puedes tener el conocimiento y la habilidad, pero sin la pasión no tienes nada. Claro. Y yo creo que eso va muy, muy en relación contigo también, ¿no? Es que si no hay motivación, realmente no tienes esas ganas de tener más conocimiento, más habilidad, de poder practicarlo cada día, ¿no? Entonces yo pienso que la motivación es lo básico de cualquier objetivo que vayamos a poner. Totalmente. Eso, nosotras lo hemos visto en ti, pues eso, en la interpretación, en la psicología, pero no solo eso, sino que también te encanta ayudar a los demás. Sí. Trabajas en el 012 atendiendo al ciudadano. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esta faceta tuya? Bueno, para mí el trabajar allí en Ilunion es algo maravilloso porque, bueno, pues los puedes ayudar pues si tienen dudas en tema de educación, en tema de salud, en cualquier tema, pero también hay un apartado en el que pues si una persona se siente mal, pues puede llamar, puede desahogarse y bueno, para mí es como algo maravilloso, ¿no? Porque, bueno, el ir a casa con haber contado a esas personas que has ayudado, pues para mí es un día bien hecho, ¿no? Es un día en el que pues ha merecido la pena el levantarse y el hacer todas las cosas que me apasionan. Una vida realmente completa desde la parte de la disciplina del deporte, ¿no? Pero luego mezclada o combinada con esas emociones a flor de piel, que yo creo que están en esa atención al ciudadano, pero también en dejarte fluir a través de la psicología y la interpretación, que al final hacen un poco el caleidoscopio de quién es Loida, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta muchísimo el mostrarme tal y como soy, ¿no? Y a veces voy con miedo porque muchas veces, por ejemplo, si uso un poco el humor negro, pues tengo un poco de miedo, ¿no? El que alguien se pueda ofender o lo que sea, pero no, o sea, a la gente le gusta conocerme tal y como soy y es algo que me apasiona porque al fin y al cabo me gusta ser sincera y ser libre en
comportarme pues tal y como soy. Ujú. Bueno, y yo creo que retomando un poco el tema del deporte, el deporte fue un salvavidas y un refugio para ti. Sí. Cuando empezaste a conocer realmente cómo te sentías tú, ¿cómo aportó en tu vida? A mí el deporte, pues bueno, me hace sentir activa, me ha salvado en muchos momentos de estar mal físicamente. Por ejemplo, el año pasado cuando me hicieron la radiocirugía, pues me sentía cada día muy mareada. Competía los 2 días de la radiocirugía. No me recomendaban el entrenar durante un mes. Pero bueno, al final pues gané ese campeonato de España, esperé como 3, 4 días para seguir entrenando y conforme iba entrenando como que me iba quitando esos mareos, ¿no? Es como que a mí me ha funcionado muy bien el deporte y bueno, pues cuando también perdí la independencia después de la primera medicación que tuve que tomar, pues eso lo que hizo es que para mí el deporte me sacó de ahí, me volvió a ser independiente. No podía salir de la ducha, no podía salir del coche, había tantas cosas que no podía hacer yo sola que el deporte me lo devolvió todo. Entonces, para mí es súper importante. Bueno, incluso en esa parte del tratamiento te recomendaron no viajar en avión, ¿no? Sí. Pero claro, estaba la competición de Egipto, ¿no? Sí, fue algo complicado y además pues tengo un equipo de oncólogos en este caso y bueno, con la primera oncóloga como que no tenía yo ese feeling, ¿no? Como que no podía entenderme de que me voy a subir al avión, que lo único que quiero pues es si pasa algo, qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer mi entrenador para salvarme la vida en ese momento si ocurre algo. Y bueno, pues mi oncóloga principal, que es Maru. Maru Olmedo, por supuesto, es alguien increíble y bueno, me explicó qué es lo que tenía que hacer mi entrenador pues para salvarme la vida si ocurriese algo porque bueno, tengo unos residuos tumorales en el cerebro, que eso fue lo que me hizo bueno, el tener ese riesgo subiéndome al avión. Pero bueno, al final fui a Egipto, conseguí lo que tenía que conseguir, que era participar para poder seguir clasificada en París y nada, no pasó nada afortunadamente. ¿Y cómo es tu relación con Maru? Porque yo creo que es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, una vez en la que fui con ella, pues no estaba con mi familia, así que aproveché para decir, bueno, pues cuánto tiempo me queda de vida y tal, aproveché, ¿no? Y bueno, me lo dijo y dice, vale, pues a mí me gustaría sobrevivir para poder ir a los Juegos de Los Ángeles 2028. Y dice, pues vamos a hacer todo lo posible para que esto ocurra, ¿no? Guau. Es como mi equipo. Como un trabajo en equipo total, ¿no? Sí, 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 sin duda. Claro, te emocionas también cuando hablas Sí, de ella. sí, es que es alguien muy importante para mí Ujú. y es como el pilar importante y bueno, pues es gracias a su sabiduría, a sus ganas de que yo siga adelante, o sea, es que entre un afán, entre una amiga y una familia, ¿no? Es las 3 cosas. Qué guay. ¿Y cómo es un día a día de entrenamiento? Entiendo que, bueno, combinado con el tratamiento, o sea, un día de entrenamiento combinado con el tratamiento. Sí, bueno, lo primero que hago por la mañana, pues bueno, es la medicación obviamente, pero lo segundo, pues aparte de desayunar, me voy a entrenar, que es como lo primero que tengo que hacer. Y bueno, pues ya depende de si hay entrevistas, conferencias y demás. Y ya lo último, pues sería el ir a Ilunio para el tema de teleoperadora para ayudar gente. Y bueno, pues el entrenamiento ya depende un poco de si me toca halterofilia paralímpica o si me toca lanzamiento de peso. Depende. Claro, Voy a un sitio o voy a otro. vale. Cuéntanos un poco las diferencias, sobre todo de cada disciplina y las diferencias en los entrenamientos también. Sí, es que es totalmente diferente porque en halterofilia paralímpica, pues claro, es todo fuerza, es ir al máximo y sin embargo en lanzamiento de peso, pues es todo explosivo. Claro. Entonces es menos peso, pero tienes que ser más explosiva para que llegue más lejos, ¿no? Entonces son completamente distintos, pero tienen algo en común que me gusta mucho, que es la fuerza. Entonces por eso me enganchan las dos. ¿Y cómo es el entrenamiento en cada disciplina?
Bueno, en el caso del press de banca, Ujú. pues es tumbada, levantando pesas, que también hago mucha musculación, que me sirve tanto para el press de banca como para el lanzamiento de peso. Y cuando voy al lanzamiento de peso, pues es lanzar, 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 Vale, claro, todo el rato lanzando. vale, Pero bueno, como es algo que me gusta, pues perfecto. claro. ¿Y cómo trabajas el tema de tu peso también en relación a las competiciones? Bueno, para mí la medicación hace que tenga que tener una dieta súper, súper estricta. Porque, por ejemplo, a principios de este año y a final del anterior he tenido problemas, he tenido que tomar una medicación que me volvía a subir de peso y ahora tengo que estar otra vez con esa dieta tan exhausta porque, claro, para mí es importante el bajar de peso para estar en una categoría compitiendo que a mí me ayude a clasificarme para Los Ángeles, ¿no? En lanzamiento de peso no hay problema porque la clasificación es por discapacidad, entonces no habría problema, pero claro, en halterofilia sí que es Ujú. importante. Es importante ahí tenerlo en cuenta. Bueno, pues Loida, me encantaría preguntarte si te gustaría que, bueno, yo siempre acabo los episodios con 2 preguntas, ¿vale? Y me gustaría en este caso hacértelas. La primera sería, ¿cuál sería la pregunta que le dejarías tú a la siguiente mujer maravillosa? Pues yo lo que le preguntaría es si se tuviera que quedar con alguien importante en su vida, ¿quién sería? ¿Y cuál sería la actividad que le encantaría poder hacer si solo pudiera elegir una? Porque claro, muchas veces tenemos muchos hobbies, pero no sabemos con cuál quedarnos. Vale, o sea, que te refieres a como hobby, ¿no? No como trabajo, como... Bueno, para mí todos los trabajos que hago es hobby, Bueno, también entonces, es verdad. Oye, eso es muy buena. Sí, sí, sí. entonces para mí Sí, al final las dos esto cosas es son iguales. como amar lo que haces, ¿no? Sí, O hacer lo que amas. En este sí, caso, tú haces lo que amas. si lo que haces es algo que te apasiona, pues no estás trabajando nunca, ¿no? Es verdad. No necesitas vacaciones. Sí, es verdad, De es hecho, verdad. siempre que llega, pues a lo mejor que llega la Semana Santa, que llega el Puente de Mayo, que llega lo que sea, para mí son días normales, son Claro, días de disfrutar claro. de todo. Qué maravilla. Oye, Loida, y en la siguiente pregunta también te la hago, pero en este caso para ti, para que la contestes tú, y es, ¿cuál sería el consejo que te darías a tu yo de hace 20 años? Uy, pues es una buena pregunta. En este caso yo le diría, pues mira, me ves en silla de ruedas, pero para ti va a ser algo increíble porque te va a dar una vida increíble. Vas a ser una persona que va a disfrutar mucho del día a día y vas a llegar más lejos de lo que pensabas. Y que muchas veces vas a pensar que si te dieran cierta noticia no sabrías superarla, pero vas a superar cualquier mala noticia que te llegue porque tu vida va a ser increíble cada día. Ay, eres maravillosa, Loida. Ya lo sabía yo, Gracias. pero lo reafirmo. Muchísimas gracias por esta conversación tan bonita. Eh, no sé, nos estaríamos escuchándote horas porque es verdad que una cosa sí que se nos debería de quedar en la cabeza, que es que hay cosas que no contamos con ellas y perdemos muchas veces el foco en cosas de la vida, en estrés, en preocupaciones que no son lo importante, con lo cual yo creo que la vida es lo importante y eso tú lo tienes muy claro. Y también la importancia de la investigación, que quede que esto no lo hemos comentado, Claro, pero es súper importante también, también me gustaría comentarlo contigo, la importancia de la investigación para casos, ¿no?, como el tuyo, claro. lo esencial que es. Por eso para mí hablar de la muerte no es un tabú, porque es importante aclarar que el cáncer te puede matar, pero obviamente no te va a matar el resto de tus días, te mata solo en el final, ¿no? Ujú, Pero para que no llegue ese final, pues es importante la ciencia y la investigación para que podamos salvarnos todo. ujú. Muchísimas gracias, Loida. A vos. Eres maravillosa. Tú también. La historia de Loida Zabala es una historia de superación, de resiliencia, de fuerza, de libertad. Me quedo con ese lado suyo de ver la vida, con ese foco en lo bueno que está por venir. Espero que te haya gustado esta conversación lenta.
Me gustaría recordarte que tengo una newsletter. Puedes suscribirte a ella buscando en tu navegador lamujermaravillosa.substack.com. Ahí podrás enterarte de las próximas grabaciones de La Mujer Maravillosa en vivo, donde me encantaría contar contigo. Puedes escuchar un nuevo episodio de La Mujer Maravillosa cada martes en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y poco más. Espero que tengas un día o una noche maravillosa.